Esta tarde, Busaya logró recuperar algunas partes más del cuerpo de los pasajeros que habían fallecido en el accidente. Entre los hallazgos se encontraba una muñeca, un brazo y un tobillo derecho. Estas partes estaban casi intactas, si no fuera por el hecho de que estaban completamente separadas de los cuerpos originales y pertenecían a diferentes personas. Ella, Pinia y los agentes forenses del departamento de policía tuvieron que afrontar la ardua tarea de volver a unir estas partes desunidas con sus respectivos cuerpos. El dilema fue unir una pierna a un torso, solo para descubrir que pertenecen a individuos diferentes. La complejidad de la identificación en desastres y accidentes radica precisamente en ese punto. El descubrimiento del cráneo momificado la mañana anterior todavía la inquietaba, hasta el punto de que apenas pudo concentrarse en su trabajo durante toda la tarde. Era intrigante que algo así estuviera ahí, probablemente traído por alguien que no tenía idea de que este sería su último vuelo. Sin embargo, mientras revisaba los archivos de pasajeros, notó que algunos parecían tener alguna conexión con el comercio de antigüedades, lo que explicaba en parte lo extraño de la situación. A pesar del deseo de profundizar en las historias de las víctimas, el trabajo más urgente en ese momento era recuperar la mayor cantidad de fragmentos lo más rápido posible. Bua recordó un rumor que circulaba en la comunidad arqueológica sobre cómo algunos cuerpos momificados o sarcófagos tienden maldiciones que afectan a quienes perturban el sueño eterno de los difuntos. Aunque no estaba científicamente probado, ella nunca subestimó las fuerzas que no se pueden ver. Hay fenómenos que la ciencia no puede explicar. Como antropóloga física que estudia la historia de la humanidad desde la prehistoria hasta el comportamiento de ciertos animales, sabía que hay muchas cosas que la ciencia no puede responder, o que no pueden verse y explicarse a través de los ojos de la ciencia, especialmente cuando se trata de la antigüedad, antes del surgimiento de la ciencia. La naturaleza y la humanidad existen desde mucho antes que las primeras teorías científicas, que fueron desarrolladas y registradas más tarde. Por eso, Bua nunca se ha cerrado a historias que parecen no tener una explicación concreta. Hay tantas cosas en el mundo que aún se desconocen y la maldición de las momias es una de ellas. Menos mal que Pinia estaba ahí cuando se descubrió esto. De lo contrario, ella no sabría qué hacer. Otra pregunta que surgió fue, ¿cómo llegó ese cráneo ahí? Busaya había oído a los profesores hablar sobre el comercio de antigüedades, donde cuanto más antigua fuera la pieza, más valiosa sería. El proceso de momificación ha intrigado y fascinado a los arqueólogos durante mucho tiempo. Además del método en sí, que preserva los cuerpos en una época sin productos químicos, este conocimiento se desarrolló gracias a la sabiduría de la época y los recursos disponibles. Naturalmente, reliquias antiguas como esta tendrían un gran valor. En este mundo hay muchas personas extrañas que desean poseer estas reliquias, en lugar de dejarlas como patrimonio cultural y fuente de valor educativo. Con el tiempo, estos elementos acaban perdiéndose sin aportar nunca ningún beneficio significativo. Busaya era muy consciente de esta realidad, como lo demuestra un caso que había sido noticia recientemente. Un cráneo de Homo erectus, un pariente lejano de la humanidad moderna. Había sido robado mientras lo transportaban a otro país para una exposición sobre la evolución. Las búsquedas seguían realizándose y era casi seguro que se perdería con el tiempo, lo que representaba una gran pérdida para la antropología. Pero precisamente por eso son importantes, porque ejemplares como estos son extremadamente raros. Encontrar un fósil humano extinto es como buscar una aguja arrojada al océano. El Homo erectus es una de las especies humanas más cercanas al Homo sapiens. Los humanos modernos, el nombre erectus se refiere a la postura erguida, perpendicular al suelo. Sin embargo, ¿por qué se extinguieron? Esta es una pregunta fascinante para los antropólogos y estos fósiles podrían ayudar a comprender, explicar o incluso responder la pregunta. Pero lamentablemente algunas personas prefieren exhibir estas reliquias en sus casas a modo de trofeos. ¿Dónde debería poner esto? La joven voz hizo que Boa levantara la cabeza y mirara hacia la entrada de la tienda. Estaba sola en ese momento, ya que Piña había salido hace unos 10 minutos
para inspeccionar un cuerpo encontrado en el borde del bosque, a unos 600 metros de los restos del avión. Ponlo en esa camilla vacía, por favor. Terminaré esto aquí y lo comprobaré. Está bien, respondió el forense, que parecía tener unos 7 u 8 años menos que ella, antes de colocar el cuerpo recién recuperado todavía envuelto en un paño sobre la cama. El oficial colocó el cuerpo en el lugar indicado por Búa. Muchas gracias, dijo. Dijo Búa y siguió trabajando durante varias horas. Inicialmente tenía la intención de revisar el cuerpo recién llegado, pero al darse cuenta de que habían pasado casi 2 horas desde la hora de cena, decidió que si no terminaba pronto se quedaría sin comida. El plazo de ejecución de las obras fue de 15 a 20 días, debido a la necesidad de limpiar y liberar nuevamente la zona para la agricultura local. 20 días para localizar todos los cadáveres e identificar a las 15 víctimas con solo 5 peritos investigando. Investigadores fueron claramente insuficientes. Simplemente unir correctamente las partes del cuerpo era una tarea extremadamente complicada. Todavía quedaría mucho trabajo por hacer y si el departamento de policía solicitara ayuda, el Instituto de Investigación aún tendría que encargarse de las partes restantes. Y Búa sabía que eso era exactamente lo que sucedería. En ese momento se encontraban revisando los registros de los pasajeros para acelerar la identificación de las víctimas e investigar a cualquiera que pudiera estar relacionado, sin mencionar la momia, que en primer lugar nunca debería haber estado ahí. Durante los últimos 5 o 6 días, Búa y Piña solo han logrado reunir e identificar 2 cuerpos completos. El proceso de caminar por la zona, tomar fotografías y luego colocar los restos en bolsas de plástico tomó casi medio día. Los agentes del equipo forense del departamento fueron los encargados de recolectar muestras de tejido y enviarlas al laboratorio para realizar análisis genéticos, que serían comparados con las de las familias para confirmar las identidades de las víctimas. Cuando Búa finalmente regresó a su tienda, eran casi las 9 de la noche. Luego de sentarse a comer y hablar sobre los avances en la investigación de la causa del accidente con el director del departamento de aviación, y curiosamente este no había mencionado nada sobre el cráneo momificado que fue encontrado. Supuso que Piña aún no le había informado. Aunque esto era extraño, decidió no cuestionarlo. Piña se había ofrecido a asumir la responsabilidad y no estaba interesada en prolongar una conversación con el estrés de su mascota. De hecho, ese diálogo fue probablemente el más largo y productivo que tuvieron sin que intentara meterse en el cuello del otro. Quizás la madurez había suavizado las rivalidades del pasado, pensó Búa. Las acaloradas discusiones de antes ahora parecían insignificantes. De hecho, no tenían nada en contra de Piña. Búa vio esta misión como una oportunidad laboral, pero también como una oportunidad de contribuirle al bien común. En su opinión, eso hizo que valiera la pena. No estaba segura de quién había convocado a Piña para esta misión, si ni la profesora ni Sara lo sabía. Pero como la profesora no mencionó nada, pensó que probablemente no lo sabía. Si ese fuera el caso, Piña ya sería conocida fuera de los círculos académicos. Cuando entró en la tienda, la encontró vacía. Luego decidió escribir el informe del día antes de prepararse para irse a dormir. No tenía mucho tiempo para descansar y por eso el tiempo que tenía era más sagrado que cualquier otra cosa. A veces se preguntaba si esta intensa necesidad de descanso era genética o si era un rasgo evolutivo. Como teórico, Búa era un experto en la evolución de primates y mamíferos, especialmente humanos y simios. Su interés se centró en la evolución del ser humano desde la prehistoria hasta nuestros días, ya sea en la estructura corporal, los patrones de comportamiento o el desarrollo del sistema nervioso central. Estudió cómo estos cambios se conectaban con la percepción y el movimiento más refinado de los humanos modernos, que se originaron a partir de los primates. La transformación de la postura de caminar horizontalmente a una posición erguida perpendicular al suelo. Alteró la estructura de la columna vertebral y el cambio en la estructura del cuerpo humano con el tiempo adaptándose a la gravedad. Plantea una pregunta central: ¿cómo los humanos modernos evolucionaron? Tanto en términos de estructura física como de comportamientos de supervivencia, para asegurar la continuidad de su especie. Además, Búa poseía una capacidad excepcional para analizar la fisiología de mamíferos, primates y humanos. Sus amplios estudios en investigación evolutiva le han aportado una gran experiencia en la identificación y clasificación de diferentes estructuras corporales, como cráneos o huesos de diversas especies animales. Sin embargo, el único aspecto que lamentó Búa fue su falta de experiencia en el campo, algo que Piña superó
fácilmente. Después de unos 15 minutos de descanso, volvió a sentir irritación al caminar. No intercambiaron una sola palabra y Búho estaba segura de que Pinia tampoco estaba interesada en hablar. La escuchó caminar de un lado a otro por un rato antes de finalmente acostarse. En medio de la noche, Búho fue despertada por un ruido, el mismo tipo de sonido que había escuchado la noche del robo. Notó que Pinia se movía, pero esta vez no salió de la tienda. No enciende la luz, susurró Pinia, mientras el sonido de los disparos resonaba. Quédate en silencio. Aún sin entender lo que estaba pasando, Búho decidió seguir las instrucciones. Escuchó un clic familiar y reconoció el sonido de un arma amartillada. Luego, el arma apuntó hacia la entrada de la tienda, mientras Pinia, que la sostenía, permanecía acostada. Los sonidos de pasos provenientes del exterior continuaron, haciéndola contener el aliento. El ruido del exterior hizo que el corazón de Búho se acelerara, seguido de disparos que rompieron el silencio. Entonces los pasos comenzaron a alejarse rápidamente, cada uno corriendo en una dirección diferente. ¡Fuego! Gritó alguien desde afuera. No salgas, no importa lo que escuches, ordenó Pinia con voz firme, y no enciendas la luz hasta que yo regrese, dijo Pinia rápidamente antes de salir corriendo. Los gritos afuera ordenaron a todos que apagaran el fuego lo más rápido posible. Varias veces Búho pensó en salir a ayudar, pero las órdenes de Pinia lo mantenían donde estaba. Sabía que si no obedecía sus órdenes probablemente armaría un escándalo y pensaría que era malo, muy malo. Si no vuelves en 10 minutos, me voy, pensó Búho, sintiendo crecer su ansiedad. Afortunadamente, unos 8 minutos después, Pinia regresó y finalmente encendió la luz. Búho se sentó en la cama ansiosa por respuestas. ¿Qué pasó? Alguien intentó encontrar o destruir algo, respondió Pinia. Cuando salí corriendo, la tienda principal estaba en llamas. La tienda de campaña también fue registrada y estuvo a punto de ser incendiada, pero los agentes lograron evitar lo peor. Pero los responsables lograron escapar, suspiró, sentándose en la improvisada cama. Cambio de planes, Búho. Quizás deberíamos recoger los cuerpos y llevarlos a otro lugar. Aquí no es seguro, hay demasiados ladrones y el lugar está demasiado abierto para estar adecuadamente protegido. ¿Estás bien? La voz de Búho salió vacilante, sin que ella se diera cuenta, mientras nerviosamente se ajustaba las gafas y miraba hacia un lado, tratando de ocultar su preocupación. Estoy bien, respondió Pinia, su tono sorprendentemente suave. ¿Dijiste que registraron la tienda de trabajo? Volvió a preguntar Búho, tras una breve pausa frunciendo el ceño. ¿Qué debemos hacer ahora? Mañana llama a la maestra, sugirió rápidamente Pinia. Pide permiso para usar el edificio de investigación para almacenar los restos mientras esperamos la identificación. Ahí es más seguro y práctico. ¿Y tú, Pinia? Preguntó Búho, aún insegura de lo que vendría después. Primero necesito arreglar algo antes de regresar, respondió Pinia directamente. Ok, entonces estoy de acuerdo, asintió Búho. Descansa, Búho hoy. No hay nada que temer, dijo Pinia con firmeza tranquilizadora. Búho se limitó a sentir antes de volverse a tumbar. ¿Esto sucede frecuentemente cuando sales al campo? En este mundo hay gente codiciosa por todas partes, que quiere lo que no le pertenece, respondió Pinia con voz tranquila. Yo también lo creo. Descansa, Búho. Mañana nos ocuparemos del resto. Está bien. Esta vez Búho no pudo resistirse y permaneció en silencio. ¡Qué demonios! El trabajo, que ya era complicado, se había vuelto aún más difícil. Búho estaba al borde de un ataque de nervios, lo que significaba que tenía que empezar el trabajo desde cero. Las cosas dentro de la tienda de trabajo estaban completamente patas arriba desde la noche anterior. Algunos huesos que habían sido cuidadosamente guardados en bolsas o envueltos en tela estaban fuera de lugar, y el papeleo en el que había registrado la identificación de solo 3 cadáveres también estaba mal. Todo el trabajo de más de una semana quedó destruido. Por suerte, no robaron nada. En cuanto termine este trabajo, voy a maldecir a estos cabrones yo mismo, pensó Búho, furiosa. La idea de Pinia de recolectar los cuerpos restantes y llevarlos al Instituto de Investigación parecía sensata. Lo mejor era seguir este plan, antes de que alguien regresara para hurgar y destruir todo el arduo trabajo que habían realizado hasta ahora. Pasó más de una semana y Búho se sentía agotada. No tienes idea de lo difícil que es separar cada hueso de cada individuo, de cada lado del cuerpo, pensó Búho con frustración. Y además de eso estaba la presión de asegurarse de que no se cambiaran las piezas.
Aunque Búa quería tomarse un tiempo para calmarse, sabía que no podía darse ese lujo. De hecho, esta misión en particular consumía gran parte de su vida. Antes de eso, le había pedido a su supervisor algo de tiempo para prepararse para su trabajo de investigación a tiempo completo. También tuve que empezar a escribir planes de lecciones para el puesto de profesora, ya que antes solo era asistente, sin mencionar el proyecto de investigación que le habían asignado. Y ahora esta tarea especial. No parecía haber tiempo para que Bua descansara e hiciera la transición de estudiante de doctorado a investigadora de tiempo completo. Suspiró profundamente antes de buscar sus guantes en la caja de herramientas y comenzar a trabajar con la cabeza ya cansada. Se inclinó para recoger un hueso del antebrazo, el hueso cubital, de una de las víctimas, que había sido arrojado al suelo, y lo colocó con cuidado en un tejido. Luego tomó un cráneo masculino de aproximadamente 40 años, al que todavía le quedaban fragmentos de tejido adheridos. El día de Búa todavía sería muy largo. Se concentró en su trabajo durante aproximadamente 1 hora hasta que el reloj dio las 8 de la mañana. Luego se levantó para llamar al consejero, tal como había acordado con Piña. Aunque inicialmente no habían estado muy contenta de verla, ahora sentía cierto alivio por tener a Piña cerca. Al menos sentía que tenía a alguien que me ayudaría a pensar en soluciones, incluso si no podía llamarla amiga exactamente. Piña había estado en situaciones como esta muchas veces, lo que la hacía más capaz de afrontarlas. Quizás por eso, durante sus estudios, sus profesores la enviaban a menudo al campo. Tal vez fuera para que pudiera aprender a lidiar con estas situaciones que ciertamente no estaban en los libros de texto. Había ladrones interesados en robar los restos del avión o las pertenencias de los pasajeros fallecidos para venderlas. Otra posible razón sería el hecho de que la maestra tuvo que mantener a Búa y a Piña separadas para evitar que se mataran entre sí. En el laboratorio donde habían varios objetos que fácilmente podrían usarse como armas, como un brazo o un fémur, que eran lo suficientemente grandes como para usarse como arma, como para romper una cabeza o incluso como martillos y cinceles. Para Búa, el ser humano moderno era una fuente constante de dolores de cabeza. Ese pensamiento la hizo suspirar de alivio al tener a Piña cerca. Incluso si sus hábitos arrogantes y su lengua afilada no hubieran cambiado, Búa salió a llamar a su maestra. A esta hora todavía debía ser de día en Panamá, y pudo ver a Piña afuera, en cuclillas y recogiendo restos en bolsas a toda prisa. Su trabajo ese día definitivamente no terminaría tan fácilmente. Búa decidió que por la tarde saldría a explorar y recoger pruebas fuera de la tienda de trabajo, ya que habían pasado casi toda la mañana dentro. Caminaba un tanto sin rumbo, llevando su caja de herramientas y una pequeña pala en la mano izquierda, cuando pasó junto a lo que quedaba de la cola del avión, que ahora se encontraba en un estado tan deplorable que apenas era reconocible. Se agachó junto a los escombros y se puso a trabajar de inmediato. A pesar de estar concentrada, la cuestión del misterioso cráneo todavía persistía en su mente. Con cuidado, comenzando a retirar pedazos del avión de la zona que la policía había acordonado con estancas, donde habían encontrado partes de los cuerpos de las víctimas. Sin mover nada aún, divisó un hueso que parecía ser el esternón de una de las víctimas. Alguien cuyo cuerpo quedó tan destrozado por la explosión que apenas quedaban huesos. Quedó atrapado bajo una estructura metálica que Búa acababa de retirar. Luego, de suspirar un par de veces, comenzó a tomar fotografías y recolectar evidencia, cumpliendo con su deber, mientras se preparaba para dirigirse al siguiente punto de recogida. Algo a 1 o 2 metros de distancia llamó su atención. Búa se acercó de inmediato y usó sus manos para quitar los restos de metal, polvo y suciedad del objeto que vio. Era una caja plateada que parecía ser una caja de seguridad a prueba de impactos, de aproximadamente 45 por 20 centímetros. Estaba al revés y la tapa, que había sido cerrada con una pequeña llave, estaba abierta. Esto hizo que Búa inclinara la cabeza desconcertada. Levantó la cámara que colgaba de su cuello, tomó algunas fotos y lentamente giró la caja, recordando que Piña mencionó una caja similar el día anterior. Dentro de la caja había un rollo de papel atado con una cinta negra, en estado muy deteriorado.
El papel parecía pulpa, con parte de él arrancado, aunque Búa no pudo decir si el daño ocurrió antes o después del accidente aéreo. Además de las marcas de desgarro, el papel estaba sucio de tierra y polvo y estaba arrugado. Por lo que Búa pudo ver, parecía muy viejo. Lo tocó ligeramente con la yema de los dedos, vacilante, antes de sacar una bolsa de prueba para guardar el artefacto, siguiendo el procedimiento estándar. Sin embargo, algo la hizo dudar. Reflexionó por un momento, decidió agarrar la radio atada a su cintura y llamar a Piña. En menos de 3 minutos, Piña llegó al lugar. ¿Puedo yo ayudar en algo, doctor Busaya? La voz sarcástica de Piña provocó que Búa, quien estaba de espaldas a ella, dejara escapar un largo suspiro de frustración. ¿Por qué me hace sentir que siempre me equivoco cuando hablo contigo, El tono de Búa revelaba su cansancio. Solo estaba bromeando un poco, respondió Piña, antes de agacharse junto a Búa. ¿Qué encontraste, Búa? Bueno, es que encontré algo que no sé ni por dónde empezar a preguntar, respondió Búa vacilante. Parece extraño. La declaración hizo que la doctora, que acababa de llegar del extranjero, entrecerrara los ojos y mirara el rollo de papel arrugado en la dirección que señalaba Búa. Piña, con guantes, recogió el curioso objeto y comenzó a examinarlo. Después de unos momentos, Búa notó que las cejas de Piña estaban fruncidas en una expresión de profunda concentración. Es realmente extraño. Decir que esto está fuera de lugar es quedarse corto, considerando que lo encontramos ayer. Ahora en tailandés, por favor, respondió Búa. No entiendo muy bien lo que intentas decir. Esto hizo que Piña levantara la vista y se dirigiera a Búa con una mirada irritante, antes de regresar su atención al objeto de sus manos. Este es un pergamino antiguo con jeroglíficos. Recuerdo haber visto algo similar durante una expedición de campo, explicó Piña. Es un extracto del libro de los muertos. Oh, exclamó Búa al escuchar eso. El libro de los muertos. Y una momia. Tiene sentido considerando el contexto. La mención del libro de los muertos trajo a la memoria de Búa la vez que visitó un museo y vio uno de estos textos. Se dice que en los primeros tiempos el libro de los muertos estaba tallado en piedras y reservado solo para los faraones. Más tarde, cuando se hizo más común, se escribió en papiro, un material flexible y resistente a la intemperie. El libro de los muertos contenía hechizos y oraciones y se colocaba en las tumbas junto con los difuntos, ya que se creía que el conocimiento contenido en el libro ayudaría al alma del difunto a navegar por el inframundo. Este libro servía para atravesar obstáculos y enfrentarse a demonios en el camino al inframundo, garantizando un paso seguro. Era una creencia sobre la otra vida de los antiguos egipcios. Exacto, asintió Piña. ¿Puedes leer esto? No hablo exactamente con fluidez, Búa, respondió Piña, pero reconozco el estilo de escritura. Los jeroglifos utilizan imágenes y símbolos para transmitir significado, de modo que pueda comprender el mensaje general. Esto lo descifraré más tranquilamente en la tienda. Luego pidió una bolsa Ziploc para guardar el rollo de papel como evidencia. Está bien, respondió Búa. Muchas gracias, Piña. Búa notó una mirada dirigida a ella por un breve momento antes de asentir con la cabeza en respuesta. Estoy disponible, respondió antes de abandonar la zona.